estructura más chiquita conocida hasta el momento. Entonces, ejemplos de átomos de relevancia biológica son el carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿no? Que son, como les decía, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno son los principales, los más importantes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra conformación. Ya habíamos hablado a nivel atómico, a nivel molecular. Las moléculas son producto de la unión de dos o más átomos mediante enlaces químicos. Les decía, el átomo está compuesto por partículas, ¿ya? Pero estos átomos tienen que unirse entre átomos para que exista lo que hoy vemos, nuestra estructura, nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se unen? Mediante enlaces químicos. Un ejemplo de ellas es el agua. ¿Cómo está constituido el agua? Eso todos lo sabemos, H2O. Quiere decir que es dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Están unidas de forma electrónica para la conformación del agua. Y macroscópicamente nosotros, ¿qué vemos? Agua, gotas de agua, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que es la unión de átomos mediante enlaces químicos. Entonces, un ejemplo de ellas es el agua, hemos dicho conforme. Esto es importante. Nosotros somos agua, principalmente agua. El 70% de nuestra estructura es agua. Por eso la deshidratación, que es un tema que lo van a ver ya cuando estén en la carrera, es sumamente interesante e importante de tratar. Pero ya desde que estén entrando y hay que tener buenos hábitos alimenticios y de actividad y de todo, que yo siempre les recomiendo, tienen que tomar mucha agua porque nosotros somos agua. Y a medida que envejecemos, vamos perdiendo esa cantidad de agua, ¿no? Ya no es el 70, ya no es el 70, en ancianos es 45. Entonces, puede haber moléculas pequeñas como el agua, el oxígeno molecular y la glucosa. Un segundo. Ya, perdón. Ok, entonces, habíamos hablado de nivel atómico, de nivel molecular y las macromoléculas. Como les había mostrado en esta primera tablita, ¿ya? Existe esta organización, estamos yendo desde lo más chiquitito a lo más grande, ¿no? Entonces, hemos dicho que la unión de átomos nos va a dar estructuras más grandes mediante enlaces químicos, que son las moléculas, y estas moléculas no es suficiente para nuestro organismo que se queden ahí. Yo necesito más grande, ¿no? Necesito que esto crezca para que haya funcionalidad. Entonces, esas son las macromoléculas. Y estas macromoléculas son componentes muy importantes de nuestro cuerpo. Son importantes porque esto es lo que nos ayuda a muchas reacciones, a la función orgánica y nos funciona en algunos nutrientes. Entre estos tenemos a los carbohidratos, los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. ¿Qué es un carbohidrato? El azúcar. Es por eso cuando los médicos, es que alguien aquí tiene papás diabéticos, abuelos diabéticos, ¿qué es lo primero que les dicen los médicos? No va a consumir carbohidratos, se tiene que dejar los carbohidratos. ¿A qué nos referimos con carbohidratos? Es el azúcar. Toda estructura que esté principalmente compuesta por azúcar, en términos bien sencillos, los médicos ya tienen que ustedes aprender a hablar nuestra terminología, al azúcar le decimos glucosa, ¿ya? Entonces, toda aquella sustancia que tenga principalmente en su componente la glucosa es un carbohidrato. La proteína, ¿qué son las proteínas? Son estas estructuras que están compuestas por aminoácidos. Un ejemplo de proteína, ustedes ya lo saben, la masa muscular, ¿no? Nuestra masa muscular, nuestras vísceras, están estructuradas a través de proteínas. Lípidos, las grasas, eso es un lípido, la grasa. A veces hay lípidos vegetales, lípidos animales, ¿no? Pero básicamente el lípido es la grasa. ¿Y qué es un ácido nucleico? Un ácido nucleico es nuestro DNA, nuestro RNA,
que es donde están nuestros genes, donde está lo más importante, nuestra estructura más importante está dentro de los ácidos nucleicos, ¿ya? Pues cuando hablamos de ácidos nucleicos, estamos hablando de estas estructuras, la pirimidina y demás, que conforman al DNA. Y en algunos seres, por ejemplo, los viriones, los virus, están compuestos por RNA. ¿Ya? Ok, entonces esas macromoléculas como están unidas a través de la unión de moléculas. ¿Ya? Por lo regular, estas macromoléculas son polímeros que están integradas por unidades estructurales llamadas monómeros. ¿Ya? Entonces la glucosa es un monómero y cuando se une a varias moléculas forma el glucógeno, que es esta estructura que les he traído aquí. Lo de arriba es la glucosa, la unión de moléculas. Por enlaces químicos se conforman lo que es la glucosa. Varias moléculas de glucosa se van a empezar a unir, ¿ya? Porque esta glucosa es un monómero. Entonces van a unir como este gráfico, se une, se une, se une, se une, se une, y forma una molécula mucho más grande, una macromolécula, ¿ya? Son varios monómeros que forman un polímero. ¿Qué es ese polímero? El glucógeno. El glucógeno es uno de los principales almacenes de glucosa en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces todos tenemos glucógeno almacenado en el hígado, que es la unión de las moléculas de glucosa. A nivel subcelular, las macromoléculas que tenemos a nivel subcelular, ¿no? Hemos dicho los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Ahora, la unión de las proteínas van a conformar dentro de la célula pequeñas organelas que ya les había adelantado anteriormente. Esas organelas, voy a buscar un grafiquito, aquí está. Estas organelas, fíjense, esta célula eucariota, está conformada por proteínas, ¿ya? Esta unión de organelas, esta estructura que se encuentra dentro de la célula, es el nivel de organización subcelular, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, acá el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una organela organizada a nivel subcelular. Tenemos al lisosoma, tenemos a la mitocondria, tenemos al nucleolo y tenemos al núcleo, ¿ya? Y hay otras estructuras como los microtúbulos y los centriolos. Cada una de estas estructuras u organelas que les estoy presentando acá tiene una función y tienen que trabajar al unísono, son como una fábrica. Y cada función va a hacer que esta célula funcione adecuadamente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del nivel subcelular, estamos hablando de todas estas estructuras que están ya dentro de la célula. Ok, a nivel celular. A nivel celular, bueno, ya son las estructuras más macro, ¿no? Estamos hablando de la célula. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de la célula? La célula es la unidad, esto es definición y siempre se nos preguntan en todo lado, porque todo el mundo debería conocer esto, ¿no? La célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Es cierto, sin células no existimos, ¿no? Obviamente vamos a hablar de los átomos, pero si no hay células no hay tejidos, si no hay tejidos no hay órganos, si no hay órganos no hay sistemas ni aparatos, ¿no? Entonces la célula por eso es la estructura básica, funcional. Por favor, no lo van a rayar la pantalla, muchachos. Todas las células proceden de otras células, ¿ya? Claro, porque habíamos hablado al principio en función de reproducción, cómo se multiplican nuestras células a través de la mitosis y la meiosis. Entonces, una célula va a hacer mitosis, esta mitosis se va a lo que es la meiosis y va a salir otra célula a partir de una célula madre. A eso se refiere con que las células proceden de otra célula, ¿ya? Todas las células contienen información genética que se hereda a las células hijas. ¿Por qué? Porque dentro del núcleo está nuestro DNA. Nuestro ADN contiene pequeños fragmentos que son los genes, está conformado por genes. Dentro de esos genes tenemos un montón de información, como cuánto vamos a medir, de qué color van a ser nuestros ojos, cómo va a ser nuestro cabello, ya, el fenotipo, a eso le decimos fenotipo, que es cómo yo me veo hacia afuera, qué tamaño va a tener mi nariz, cómo van a ser mis dientes, de qué color va a ser mi piel, todo eso viene en el DNA y se transmite de célula madre a células hijas el momento de la mitosis. Y les cuento que no solo se transmite lo que es la información estructural, también se transmite enfermedades. Ya eso lo van a ver mucho más adelante. Pero en los genes que se transmiten de célula a célula al momento de la mitosis, están también transmitiéndose algunas enfermedades, mutaciones que están ahí dormidas, y que cuando hay algún tipo de expresión, o sea, yo
digamos que tengo por ahí mutado la posibilidad de desencadenar asma, de tener asma, ¿no? Y me expongo a animales, a pelo de animal. Listo, ya tengo el factor que ha despertado mi genética y me da asma, ¿no? Entonces, por eso lo importante de que se transmita toda esta información de célula a célula, ¿ya? Tanto estructuralmente como somos, como puede estar por ahí algunas enfermedades que tienen origen genético, que tienen origen autoinmunitario, ¿no? Ya, en los ejemplos de células son los eritrocitos, las células musculares, las neuronas, bueno, un montón de células, todas las células, la piel, ¿no? Los neumocitos, que son las células del pulmón, etc. Y acá tenemos la estructura celular, la célula animal, eucariota, y la célula procariota, que es la célula vegetal, ¿ya? Y también tenemos algunas estructuras como las amebas. Entonces, ¿cómo se organizan las células? Los seres vivos existen dos tipos de organización, ¿ya? Tenemos la organización procariota, las células procariotas, y la organización eucariota, ¿ya? Había dicho que las células procariotas son estas, por ejemplo, y esta es una célula eucariota. La célula procariota, ¿dónde la van a ver? Cuando lleven microbiología, cuando hablamos de parásitos, no parásitos, perdón, de bacterias, cuando Bacterias. hablamos de virus, ¿ya? Cuando hablamos de virus, bacterias. Fíjense, por ejemplo, esta es una Helicobacter pylori. Ya nada más por ver la foto me doy cuenta que es una Helicobacter pylori. Es una bacteria la Helicobacter pylori. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque el Helicobacter tiene este flagelo, que es la colita que le permite movilizarse en la mucosa del estómago. Y tiene estas fimbrias, estas prolongaciones, que es lo que le permite anclarse a la mucosa de nuestro estómago. Y como les decía, todos tienen que tener membrana, porque sin membrana no hay reacción, ¿ya? Entonces, ahí me doy cuenta, ¿no? Es una célula procariota. Y esta es una célula eucariota, es nuestra célula, nosotros, que somos estructuras más grandes, ¿no? Los animales también, puede ser. Y aquí tenemos, está más un poco más complejo, ¿no? Que tenemos a la membrana, el aparato de Golgi, el núcleo, el nucleolo, los ribosomas, las mitocondrias, ¿no? El retículo endoplasmático, todo esto está en la célula eucariota. Entonces, dependiendo de la forma en la que está estructurado, valga la redundancia, conformada, se va a dividir en células eucariotas. ¿Dónde están las células eucariotas? En los animales grandes, ¿no? O sea, nosotros o los animales. Y las procariotas, ¿que quiénes son? Las bacterias, los virus, son células procariotas. También tenemos células animales y células vegetales, ¿ya? Las células vegetales, por ende, la vamos a ver en vegetales, ¿no? En plantas, en verduras, ahí vamos a ver la célula vegetal, ¿ya? Que su principal diferencia es que este se nutre a través de la luz solar en el proceso de fotosíntesis, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la diferencia con la célula animal, el cloroplasto, y su pared celular, que es diferente. Y la célula animal, como pueden ver, muy compleja, ¿no? También lo tiene todo. Pero la diferencia entre estas sería principalmente el cloroplasto, que no lo tiene la célula animal. Entonces tenemos el núcleo, el nucleolo, aquí está el retículo endoplasmático rugoso, la membrana plasmática, los lisosomas, el complejo de Golgi. Voy a hacer una pausa aquí para explicarles un poquito de metodología de estudio. Mi recomendación, ¿ya? Dibujen todo, 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 todo. Tienen que dibujarlo, porque si ustedes dibujan, no se les va a olvidar, ¿ya? Así no entiendan que yo he estado donde han estado ustedes hace muchos años cuando entraba a la carrera y no entendía nada. Entonces, dibújenlo y dibujando están estimulando su memoria visual. Dibújenlo. Otra cosa, no memoricen. Claro, me entiendo que ahora tienen que memorizar, pero no memoricen cosas que no entienden. Si ustedes no entienden algo, váyanse a un diccionario para saber qué quiere decir esa palabra. Ya, porque les había dicho que en medicina nuestro léxico es muy diferente al que han escuchado hasta ahorita. Nosotros utilizamos diferentes términos y les había dicho que una estructura puede tener 5 nombres, ¿ya? Y son terminología muy compleja, ¿no? Que es retículo endoplásmico, peroxisoma, lisosoma, inflamosoma, o sea, términos muy raros los usamos. Entonces, mis dos recomendaciones, si no comprenden muy bien, tienen que irse a la parte visual. Dibújenlo, o sea, busquen, hoy en día están con las pantallas, los celulares, etcétera, no hay pretexto, dibújenlo. Y lo otro, si no entienden algo, vayan a un diccionario para que entiendan y van a ver que se les va a quedar mucho más fácil que si lo memorizaran. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos la célula animal que tiene núcleo,